María Méndez, uno de los grandes proyectos de defensas del fútbol español y para mí también del fútbol europeo. ¿Sería una futbolista interesante para el Real Madrid? ¿Sí o no? Lo analizamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, pues vamos a hablar en este vídeo efectivamente de una de las grandes perlas emergentes presentes de la Liga F y para mí una de las defensas con más impacto y proyección del fútbol español, pero también allende nuestras fronteras. Una futbolista que a sus 21 años es internacional con España, ya está yendo con cierta regularidad a las convocatorias de Jorge Vilda y es una central que es obviamente no solo capitana con el Levante a sus 21 años, sino titularísima, futbolista clave para Sánchez Vera. ¿Y qué tiene esta jugadora que a mí me llama poderosamente la atención y que pienso que pudiera estar dentro de la agenda Real Madrid como una de esas centrales que pudiera ayudar de cara a la próxima temporada? Pues futbolista que tiene gran presencia, 1,71, capacidad de robar y anticiparse, creo que es el gran elemento a destacar. Muy intuitiva, lista, inteligente, fuerte y bien por el juego aéreo, que es algo que tiene que permanecer en las futuras centrales del Real Madrid si queremos aspirar a grandes cosas. Algo que estamos viendo con dos centrales altas como Rocío Gálvez y Kathleen Sousa. Rocío es un poco más alta, en este caso, que María Méndez. María está sobre el 1,72, 1,71, es decir, una central altilla, no muy alta, pero altilla, y Rocío está por el 1,75 si no me equivoco. Pero vamos, los diferenciales no son muy grandes. Si lo comparamos con Iván Andrés, que mide 1,62, pues lógicamente ahí la diferencia ya es bastante notoria. Estamos hablando de unos 9-10 centímetros. Es decir, que es una central con envergadura, con fuerza y con un carácter defensivo de ímpetu muy relevante. Aparte, tiene muy buenos pies, lo cual le permite, desde esa sobriedad sin balón, también con balón, permite a un equipo que juega bien al fútbol como el Levante poder sacar el balón de manera bastante armónica. Y como digo, creo que es una defensa que va a estar dentro del eje de los grandes clubs y no sé si solo en España, sino también fuera. Creo que es una futbolista la asturiana que tiene muchísimas características, pues eso, una defensa correosa, con carácter, va bien a los barridos, te gana muchísimas pugnas por arriba, por abajo, una central moderna de última generación y que termina contrato con el Levante y además el Levante pues es un club el cual siempre ha estado fijándose el Real Madrid para fichar futbolistas. Podríamos decir muchos ejemplos, pero el más evidente por posición sería el de Iván Andrés o el de Rocío Gálvez, que han sido jugadoras del Levante. O sea que sería volver otra vez a intentar fichar a una futbolista que puede terminar contrato, a no ser que lo renueve, con el Levante, y que puede ser una muy buena oportunidad de mercado sin tener que pagar traspaso, sin tener que, en este caso, trabajar en ese sentido a nivel económico, pues puedes hacerte con una pieza que para mí nos mejoraría. ¿Y por qué? Porque hay que decir que tenemos tres centrales competitivas a día de hoy, que son Kathleen Sousa, Rocío Gálvez y Iván Andrés. Yo digo, Claudia Florentino, todo mi respeto, es una buena futbolista, hizo una muy buena carrera en el Albacete, creo que tiene cosas interesantes, pero para mí el Real Madrid le queda un poco grande. Y poner ahí una futbolista joven que vaya creciendo con la armonía del crecimiento Real Madrid femenino, creo que sería una muy buena opción. Por supuesto, también hay que mirar allende nuestras fronteras, centrales fuera de la Liga F. Pero si tú vas a buscar algo por España, creo que María Méndez sería una gran opción. Creo que sería una opción espléndida y que podría conjugar muy bien con Kathleen Sousa y con Rocío Gálvez, que debe ser pues las centrales titulares este año y veremos, depende todo esto, pero veremos la temporada próxima. Y María podría competir ahí, y subir y elevar el nivel. Creo que tiene unas características que nos vendría muy bien al Real Madrid y que nos ayudaría a fortalecer la zona de zaga defensiva. O sea que así lo veo yo. Pero bueno, como siempre, me gustaría vuestro comentario, chavales. Creo que es una jugadora que ha empezado fenomenal la Liga, que está haciendo una muy buena campaña con el Levante, que ya meses atrás ya ha ido haciendo las cosas bien, que ha tenido problemas en su momento a nivel físico y que ha ido superando y muy bien, como se está demostrando ahora. O sea que para mí María Méndez debe estar ahí sí o sí entre esas candidatas, desde mi humilde punto de vista, a coger el testigo de Claudia Florentino, que obviamente la temporada próxima no debería continuar en el Real Madrid y tener no 3, sino 4 centrales que puedan jugar en el Real Madrid. Dejadme vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.